El Inter salvó la papeleta en el minuto 92 ganando 2-1 a Urawa Red Diamonds y los de Kivu salvan un match ball en un partido gris. Pues así es, muchachos, el Inter de Milán volvió a dejarnos una actuación bastante pobre, bastante estéril contra Urawa, pero finalmente salieron las cosas y así el equipo de Kivu consigue los 3 puntos, los primeros 3 puntos en el Mundial, que sumado al punto de Monterrey hace que los milanistas ya tengan 4 puntos. Son 4 puntos ahora mismo, los mismos que River. Monterrey empató también contra River, entonces tiene 2 y Urawa tiene 0 y si no me equivoco ya está eliminado del Mundial. Al final de este vídeo quédate porque vamos a repasar qué pasaría si hay un triple empate, que lo puede haber entre River, Inter y Monterrey, porque es un lío de narices y al final del vídeo lo vamos a repasar, así que deja tu like, suscríbete y quédate hasta el final del vídeo. Vamos a comentar el partido, vamos a empezar hablando de lo que le ha pasado al Inter, de lo que ha hecho Kivu, de lo que le está faltando al conjunto en el Azzurro y quiero empezar por el 11. Bueno, voy a poner en pantalla el 11 que sacó en la primera jornada, que era un 11 también bastante irreconocible porque había muchas bajas, también las hubo para este partido. Çalhanoğlu no estuvo, Thuram no estuvo, tampoco estuvo Dumfries y son 3 futbolistas capitales ahora mismo en el Inter de Milán, pero es que además Kivu revolucionó aún más el 11 y como estáis viendo cambió por completo la línea de 3 centrales. Darmian y Carlos Augusto habían sido titulares en el partido contra Monterrey, pero lo habían sido en los costados, en las bandas, en los como carrileros. Y en este caso Kivu los puso como centrales y también introdujo a De Bruyne, dejando en el banquillo a Bastoni, dejando también a Pavard y bueno, a Chervi, que también no jugó ni un minuto, al igual que Pavard. Luego, en las bandas, vimos el debut como titular de Luis Enrique, en la banda izquierda volvió Di Marco y aquí hubo un cambio de sistema, ya que normalmente el Inter suele jugar 1-3-5-2, con un mediocentro que suele ser Çalhanoğlu o Asllani el otro día y luego 2 interiores como son Varela y Mkhitaryan. A veces Varela puede bajar un poquito más a la base de la jugada, Mkhitaryan quedarse un poquito más de media punta, pero normalmente suele ser un 3-5-2 con Lautaro y con Thuram arriba. En este caso lo que hizo Kivu fue meter a Varela y a Asllani en el centro del campo, doble pivote y luego 2 mediapuntas como Zalewski, al que volvimos a ver por dentro, y Sebastián Espósito, que retrasó su posición con respecto al partido contra Monterrey, y luego Lautaro en punta. Eso es sobre el papel, porque al final el Inter, lo que vimos sobre todo en la primera parte, y luego ya en la segunda Kivu se dio cuenta y por suerte cambió el sistema, vimos que el Inter, al final, como Urawa se adelantó en el minuto 10 pronto, fue a atacar y atacar y atacar y el equipo japonés se metió detrás, prácticamente con los 11 futbolistas en propio área. Entonces el Inter al final se colapsó por completo, hubo un atasco enorme, tanto de ideas como de creatividad, y acabó jugando con la línea de 3 de defensas, eso sí que es verdad. Los 2 mediocentros, o los doble pivote, con Asllani y con Varela, al final los carrileros cogían muchísima altura y los 3 de arriba jugaban en línea. Entonces al final el Inter acabó jugando casi 1-3-2-5, o sea, durante mucho tramo del primer tiempo, al final había una línea de 5 arriba totalmente improductiva. Zalewski y Sebastián Espósito apenas tocaron el balón y eso hizo que Kivu en el descanso lo sustituyera y ahora hablaremos de ello. Pero primero vamos a centrarnos en esta primera parte. Una primera parte que empezó bien, el Inter empezó atacando, generando problemas a Urawa. En el primer minuto hubo un centro raso que estuvo a punto de meterse como un pase de la muerte, pero en el minuto 10 en una contra, porque al final el equipo japonés lo poco que hizo fue contragolpear, el Inter se relajó, creo que a Carlos Augusto lo superan bastante fácil, balón atrás y Watanabe ponía el 0-1 y hacía saltar la sorpresa. Hasta aquí, bueno, empiezas el partido, minuto 10, estás atacando, te puede meter un gol a la contra porque al final esto es un mundial de clubes y todos los equipos van a tener sus armas. A mí lo que me faltó en el caso del Inter es que no tuvo nada claro a qué jugar y nunca hubo plan B, por mucho que Kivu, ahora hablaremos de las declaraciones, diga lo contrario. Y Urawa sí que tuvo muy claro el plan, defender y seguir a contraatacar. Le salió bien en el primer minuto, o sea, en el minuto 10, perdón, y ya está, y pues es un acierto del equipo japonés, pero hasta ahí, hasta el minuto 10, tranquilidad en el Inter. A partir de que va llegando el paso del tiempo, el Inter se empieza a poner muy nervioso y lo que digo, tanto Di Marco como Luis Enrique empiezan a coger demasiada altura sin dar profundidad. Sí que daban mucha amplitud, pero el problema es que Di Marco sobre todo, Luis Enrique un poquito menos, nunca se atreverían a hacer unos contra la defensa nipona, contra una defensa a la que tenían que superar. Tanto Di Marco como sobre todo Luis Enrique tendrían que haberse atrevido más en el 1 para 1, ya que tenías arriba a Zalewski, a Lautaro y a Espósito, que es que no estaban aportando, porque como la defensa nipona se metía tan abajo, también hubiese sido un poco absurdo que Zalewski y Espósito hubiesen venido a recibir a la altura de Varela y de Asllani, porque no se hubiesen generado tampoco ventajas. Entonces yo creo que el Inter, las veces que consiguió progresar y generar peligro, fue cuando Varela y Asllani cogieron una posición más o menos en el pico del área y podían hacer paredes o moverse un poquito más con los 2 carrileros, con Luis Enrique y Di Marco. Pero si eso no salía, lo que tendría que haber pasado es que tanto Luis Enrique como Di Marco se hubiesen atrevido más en el 1 para 1 y no haber puesto tantísimos centros, porque fue increíble la cantidad de centros al área que puso el Inter de Milán, tanto en la primera parte como en la segunda. Pero es que en la primera
Yo lo puedo llegar a entender porque estás un poco desesperado, pero en la segunda en el banquillo tenía que haber habido un cambio de sistema, bueno, que lo hubo, pero un cambio de modelo, de no centrarse en centrar. Y vimos centros y centros. Luis Enrique creo que fue de más a menos. Al principio sí que lo vi un poquito mejor, hizo un par de regates, luego ya se obcecó en centrar, incluso desapareció. Di Marco igual, que tenía ocasión pues centraba, y claro, es muy difícil que un jugador como Lautaro Martínez, que es un gran rematador y dio un larguero y luego metió el gol en un córner, es un gran rematador, pero mide 1,74, y luego Zalewski mide 1,75 y no está acostumbrado a rematar. Expósito sí que es más grande, pero tampoco, o sea, Sebastiano estamos hablando. Entonces el Inter puso centros y la defensa de Urawa, sin ser la defensa japonesa la más alta del campeonato, porque no lo es, no tenía ningún problema en despejar, no sufrió prácticamente, quitando el larguero de Lautaro, no sufrió, que además creo que fue en un córner, la defensa nipona no sufrió en ningún momento, no sufrió, y el Inter pasaba el tiempo y hasta el minuto 77, no llegó el primer tiro a puerta, que creo que es el gol, de hecho, claro, sí es el gol, digo, creo que es un rebote, no es el gol. Me estoy confundiendo con el día del PSG, que el día del PSG en Champions, el Inter no tira hasta el minuto 75, que tira Thuram y va a la mano de Donnarumma sin ningún problema. Pues aquí hasta el 77, en un córner, el Inter no tiró su primer tiro a puerta, que fue el gol. El caso es que el Inter se atasca por completo en el primer tiempo y nos vamos al descanso. En el descanso, Kibu quita a Zalewski, quita a Expósito. Expósito, lo siento mucho, Sebastiano, me parece un gran jugador, pero creo que no está para jugar en el Inter. Ha tenido un partido y medio y el pobre sí lo intenta, pero es que no está preciso, no está acertando. Ayer a nivel táctico tampoco leyó la situación. Y al final entró Pío Expósito, que es el hermano de Sebastiano, que es mucho más grande, que tiene más gol. El pobre tampoco pudo hacer nada, porque lo que digo, el Inter se atascó. Y es verdad que puso centros, pero ninguno fue a la cabeza de Pío Expósito. Tuvo algún remate, pero el pobre tampoco pudo hacer mucho. Y luego entró Mkhitaryan y el Inter volvió a jugar 1-3-5-2 con Lautaro y Pío Expósito arriba, y luego el centro del campo habitual no, porque lo normal es Çalhanoğlu, pero sí que jugó Asllani y los dos interiores Varela y Mkhitaryan, y a partir de ahí el Inter sí que le dio muchísima más velocidad al juego. Vimos como Asllani tuvo varias ocasiones desde fuera del área con esos centros que ponía el Inter, la defensa de Urawa rechazaba, y como el Inter tenía un jugador más en centro del campo, sí que podían llegar a la frontal del área para tirar. Y Asllani sí tuvo alguna ocasión, ninguna puerta, como vengo diciendo, todas fuera, un montón de tiros bloqueados. Y es verdad que Varela para mí sí que fue de lo mejor del Inter, porque sí que dio varios pases clave, sí que, como digo, al principio en la primera parte se acercaba un poquito más al pico de área y podía combinar con los diferentes jugadores, pero a mí me faltó mucho ritmo de juego, que sí que lo vimos en el segundo tiempo, pero hasta que no entró Carboni, sobre el minuto 70 el Inter no se terminó de activar. Carboni, un chavalito jovencito que Kibu ya le tuvo en el equipo primavera, sí que se atrevió más y cogió la pelota un par de veces y tiró desde fuera del área y causó problemas a la defensa de Urawa. No fue muy preciso, pero el premio le llegó en los últimos minutos, cuando con un nuevo centro el jugador del Inter remataba, y ahora sí el Inter en el minuto 92 remontaba. Primero había marcado, como digo, con gol de Lautaro, una semitijera que hace en un córner, muy bien. Y luego ya Carboni en el 92 pone el 2-1. Antes de que entrase Carboni, creo, por esos minutos, Urawa tuvo un par de contras muy peligrosas, que dentro de lo que cabe está dentro del plan del partido. El Inter desesperado porque la derrota prácticamente les dejaba fuera, Urawa te puede contraatacar dentro de lo que cabe. Yo entiendo que son cosas que se pueden. Al final Urawa creo que tuvo 2 o 3 ocasiones. Mi problema no es que al Inter le contraatacasen rápido y fácil, porque lo puedo llegar a entender cuando estás desesperado. Mi problema es que, aunque Kibu dice, porque esto es lo que dicen declaraciones, lo intentamos de todas las formas posibles, pero contra un bloque bajo y un bloqueo cerrado como el de Urawa, que lo hizo muy bien defendiendo, no pudimos hacer más. Yo discrepo aquí del entrenador rumano. El Inter no lo intentó de todas las formas. El Inter lo intentó de una única manera, que es moviendo la pelota de banda a banda, como si fuese un acordeón, como si fuese un partido de balonmano, que eso lo vimos un montón de veces. Hasta que entró Mkhitaryan no había fluidez, y cuando entró Mkhitaryan muchas veces también lo vimos en el segundo tiempo, pero bueno, incluso con Carboni ya el equipo parecía otro, pero fue mucho pase de banda a banda y centros, y central, y prácticamente quitando a Carboni, que lo intentó de fuera del área, ningún tiro de fuera del área, ninguna combinación interior. Bastoni entró, pero tampoco le vimos, que esto yo se lo pedía a Carlos Augusto, aunque entiendo que al no ser un central del perfil de Bastoni, que se incorporase al ataque. Al final yo creo que lo que faltó al Inter es que un futbolista de segunda línea, llámese Bastoni, llámese Carlos Augusto, Varela incluso en Mkhitaryan, o Asllani, o Lautaro, que se descolgase y viniese a recibir y luego se incorporase a segunda línea, que rompiese. No lo vimos. Y era todo el rato balón a banda a que Di Marco y Luis Enrique pusieran centros. No sirvió. Al final sí, pues en un córner y en la última jugada ya Urawa, el pobre, pues no pudo defender y remontó el Inter, pero a mí me deja muchas dudas. Además dice Kibu que es por él hubiese dejado el sistema, es 1-3-4-2-1 con Zalewski y con Expósito de media puntas, que él, si el partido hubiese ido 0-0 al descanso, que lo hubiese dejado, pero que como iba perdiendo 0-1 y tenía que seguir remontar, pues entonces cambió el sistema y todo el rollo.
Él dice que es muy pronto para hablar de sistemas, de modelos de juego y demás, cosa que entiendo, y que es que Urawa se defendió muy bien. Ahí yo creo que Urawa defendió por acumulación de hombres, y creo que en ningún momento hubo ventajas para futbolistas del Inter y que pudiesen hacer gol, y el camino al gol era siempre el mismo. A mí me pareció un Inter bastante estéril, bastante falto en ideas, bastante frustrado, y creo que hay muchísimas cosas que mejorar si el Inter quiere pasar de grupo, porque desde luego todavía no está asegurado el pase a pesar de la victoria. Pero bueno, antes de pasar a analizar el grupo y cómo se queda, lo mejor del Inter es que pese a todo remontó, consiguió los 3 puntos, y sí que yo creo que va a ser un refuerzo anímico de cara a lo que queda de Mundial, y sobre todo por cómo venía siendo la temporada. El haber caído hoy yo creo que hubiese sido un golpe muy muy duro a nivel del vestuario. A ver, que también hay que decir que el Inter tenía 3 bajas muy sensibles, que al final Çalhanoğlu, Thuram y Dumfries son medio equipo, y eso es verdad, y sobre todo en ataque. Çalhanoğlu tiene muy buen disparo, organiza muy bien al equipo, Thuram, ¿qué vamos a decir de él? Y por supuesto Dumfries, que ha sido de lo mejorcito del final de temporada del Inter, pero para mí no es excusa, sobre todo cuando te estás enfrentando a un equipo que tiene mucho más bajo nivel. El partido, por cierto, en este caso no hay excusa del tiempo, del calor, porque creo que hace una buena temperatura. Eso sí, se jugó en Seattle, en un campo de casi 70.000 personas, y únicamente fueron 25.000. Lo de los estadios vacíos en el Mundial de Clubes, de verdad, es para hacérselo mirar. Yo honestamente no entiendo por qué se celebra un Mundial de Clubes en Estados Unidos, siendo la primera edición. Esa primera edición tenía que haber ido a Sudamérica, incluso a Centroamérica, o bueno, Centroamérica no lo sé, pero a Europa. No sé, no tiene sentido que en un país donde tampoco está tan arraigado el fútbol se celebre porque pasan cosas como estas. Luego también del Inter, como digo, Varela me gustó de lo que más, y luego vimos muchos cambios de orientación directo a Di Marco, que eso, bueno, creo que en ocasiones puede venir bien, y creo que sí que es algo que en el Parma de Kibu ya se veía. Entonces eso, pues a rescatar como punto positivo, aunque el gran punto positivo es que Lautaro, lo poco que tuvo, dio un larguero y metió gol. Y sobre todo Carboni, que más allá del gol a mí me gustó un montón la personalidad que tuvo para coger la pelota, tirar, acercarse. No sé, le vi mucho mejor que, por ejemplo, a Sebastián Espósito o a Zalewski en ese partido y medio que han tenido. Pío Espósito, interrogante todavía, porque el pobre tampoco pudo disfrutar de muchas ocasiones. Vamos a hablar del grupo. Venga, el grupo ahora mismo se queda el Inter con 4 puntos, River Plate 4 puntos, Monterrey 2 puntos, Urawa Red 0. Próximo partido del Inter, madrugada del miércoles al jueves, el 26 de junio, que es jueves, o sea, pues la madrugada del 25, a las 3 de la mañana. Se enfrentará el Inter de Milán contra River Plate y Urawa Red Diamonds contra Monterrey, los dos a la misma hora, porque es el último partido de la fase de grupos. Entonces, si el Inter gana, está clasificado, ¿vale? No hay mucho más lío. Si River Plate gana, el Inter dependerá de lo que haga Monterrey contra Urawa. Es decir, si Inter pierde, pero Monterrey no es capaz de ganar, el Inter clasificado. Es decir, Monterrey, si quiere pasar, solo le vale ganar. No le valdría ningún otro resultado. Entonces vamos a suponer que Monterrey gana para hacer estos cálculos, y vamos a suponer, si el Inter pierde, está eliminado, si el Inter gana, está clasificado, y si el Inter y River empatan, aquí es cuando hay lío, ¿vale? Porque habría un triple empate a 5. Si el Inter y River Plate empatan y Monterrey gana a Urawa, que es lo normal, habría un triple empate a 5. ¿Qué pasaría aquí? Vale, aquí la FIFA ha hecho un nuevo sistema, por lo que se cuenta la clasificación individual entre estos 3 equipos. Eso quiere decir que en partido contra Urawa Reds desaparece y la diferencia de goles general desaparece. Entonces se contaría Inter y Monterrey han empatado, un punto para cada uno. Inter y River Plate vamos a suponer que empatan a 0, han empatado, un punto para cada uno. River Plate y Monterrey han empatado a 0, un punto para cada uno. En este caso tendríamos que ir a la diferencia de goles. Si Inter y River Plate empatan a 0, como estamos diciendo en este caso hipotético, serían Monterrey y el Inter los que pasarían, porque como en la clasificación habría un triple empate a 2 puntos, Inter y Monterrey tienen más goles, no es que tengan mejor diferencia de goles, porque todos tendrían 0, pero tienen un gol más marcado que River. Y luego, si Inter y River Plate empatan a más de un gol, si no me equivoco, por mucho que Monterrey le meta 10-0 a Urawa, pasarían Inter y River, porque en esa clasificación entre 3 equipos, entre Inter, River y Monterrey, que ambos tendrían 2 puntos, River y el Inter habrían marcado más. El Inter con 2-2 pasa, el Inter ganando pasa, el Inter con 0-0, sí, o sea, yo creo que al Inter le vale el empate realmente. Al Inter yo creo que le vale el empate para pasar. O sea, no sé si como primero de grupo, pero para pasar le vale el empate, sea el empate que sea. Lo que no valdría es perder y que gane Monterrey, entonces se quedaría fuera. Esas creo que son las cuentas, ¿vale? O sea, sé que es difícil, pero bueno, cuando llegue el momento, si pasa, lo analizaremos. El Inter tiene que ganar y tiene que empezar a jugar un poquito mejor al fútbol. Yo creo que lo mejor es que meta 3 centrocampistas, con Aslani, con Mkhitaryan y Varela, si Çalhanoğlu no llega, y hay que ir a ganar. A octavos a priori le tocará Fluminense, debería ser lo normal.
En octavos sí o sí tienes que ganar, y en cuartos, que te toca un rival fuerte, pues ahí ya pruebas lo que quieras porque te puedes permitir perder, pero el Inter sí o sí tiene que llegar a cuartos de final desde mi punto de vista. Lo iremos comentando aquí, así que deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y ponme tú qué crees que pasará. Yo te digo, creo que el Inter va a ganar a River Plate y va a pasar como primero y se va a olvidar de este triple empate que desde luego es un lío. En cualquier caso, todo el resultado lo contaremos aquí. Chao.